Les recordamos que pueden dirigirse al apartado webinar en vivo y registrar su hora crédito. Daremos inicio esta noche a la plática, a las conferencias del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que es un gusto estar aquí. Y vamos a presentar, nos da mucho orgullo y un honor presentar al doctor Fernando Morales Garfias. Me voy a permitir leer algunos puntos importantes de su extenso currículum para poder aprovechar al máximo esta presentación. El tema que nos va a hablar el doctor el día de hoy es tratamiento ortopédico del síndrome prognático. Entonces, como les decía, solamente voy a tocar algunos puntos. El doctor es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de cirujano dentista. Realizó sus estudios de especialidad en ortodoncia en la Universidad Latinoamericana. Ha participado en un sinnúmero de conferencias y congresos, tanto nacionales como internacionales, así como en diversas universidades en el extranjero. En algunas ocasiones ha llegado a impartir muchos cursos, también de una manera nacional e internacional. Es inventor del pantógrafo craneofacial, plantilla y polígono para el diagnóstico de Yaravac, diseñador de las máscaras faciales de protracción Morales en los siguientes modelos: Plus, Eco, Mini y Ecotropic. Diseñador de la máscara facial de protracción Morales de nueva generación en los siguientes modelos: Ecoflex y Plus. Diseñador del levantador y remodelador nasal. Diseñador del remodelador de narinas intercambiables. Ha publicado diversos artículos también, nacionales como internacionales, y es coautor del libro Ortopedia Dentofacial, una visión multidisciplinaria. Entonces, como veremos, es un tema muy interesante que en su vasta experiencia a temprana edad nos va a enriquecer muchísimo este conocimiento ortopédico. Doctor Fernando Morales, le damos la bienvenida a este espacio que nos brinda el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y es todo de usted, estos micrófonos y este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola a todos, queridos colegas, muchas gracias de estar aquí en este webinario. Agradezco su tiempo y estoy seguro de que les va a aportar algún tipo de beneficio clínico que lo puedan aplicar directamente el día de mañana en sus consultas. Y vamos a iniciar esta plática. Empezamos analizando la prevalencia de las maloclusiones en México en un estudio hecho en la UNAM, a donde encuentran que en clase 1 hay 53%, clase 2 37% y clase 3 9.6%. Casi tenemos un 10% de clases 3 en México, ¿sí? En estudios que se han hecho en diferentes lugares, en tratamientos de primera fase, se ha encontrado que los tratamientos de clase 3 son los más exitosos, con un porcentaje del 76% de éxito, a diferencia del 64% de clases 2 y el 57% de clases 1. En este artículo, que se me hace muy representativo e importante, se hace un estudio en pacientes de 7 y 9 años, con dos grupos, uno control de 32 y uno piloto de 33, tratados con máscara facial y expansión rápida palatina. Y después de 6 años, se va a investigar cuántos pueden necesitar cirugía ortognática, ¿sí? Y resulta con que después de ese periodo, del grupo control, el 66% de los pacientes requirió cirugía ortognática, y del grupo piloto solamente el 36%. Entonces aquí tendríamos que hacernos una pregunta: ¿funciona el trabajo de modificar el crecimiento? ¿Tiene estabilidad? ¿Cuántos pacientes que usaron la máscara facial requirieron cirugía ortognática posteriormente? Pues resulta que el 36% de los pacientes necesitó cirugía ortognática. Ahora,
lo que tenemos que ver es ese 30%, ¿por qué no tiene estabilidad? ¿Sí? Pues aquí tendríamos que hablar directamente del genotipo. Sabemos que la parte de la herencia fue un factor predominante, pero para mí el fenotipo y el medio ambiente son tan importantes como el genotipo y juegan un papel a veces inclusive mayor que la parte de la herencia. Y vemos aquí que muchos artículos dicen que si no hacemos el tratamiento temprano, se va a empeorar la apariencia física y no descartan la posibilidad de requerir un tratamiento quirúrgico. Y aquí es a donde empezamos a analizar la parte genética y la parte de la función, ¿sí? La genética es indiscutible, ya sabemos cuáles genes afectan al crecimiento mandibular, cuáles genes afectan a problemas de cáncer de vesícula, de cáncer de seno, de cualquier tipo de enfermedad. Igual, eso ya la genética la tenemos muy avanzada. Pero la parte de la función es algo que juega un rol importante en el crecimiento. Hay varios artículos donde han estudiado la importancia de la expansión para el mejoramiento de la función, ¿sí? Y esto aplica tanto en pacientes de clase 2 como de clase 3, ¿sí? Y aquí viene una pregunta. ¿Es la posición de la lengua la causa de los cambios morfológicos o es una adaptación a un maxilar comprimido? Este artículo es realmente muy importante, a donde nos muestra que en los pacientes de clase 3, la posición de la lengua es una posición baja, ¿sí? Y eso es, la lengua es el mejor aparato funcional para producir el crecimiento mandibular. Si nosotros no tenemos control de la función lingual, pues seguramente nuestros casos van a recidivar. Y esa es una de las posibilidades de ese 33%, ¿sí? El tamaño de la lengua es importante. Nosotros sabemos que hay macroglosias y muchas veces no es que haya macroglosias, sino que el maxilar es tan pequeño, los maxilares tan pequeños que la lengua es incompatible para habitar en ese espacio. Entonces la lengua empieza a incitar el crecimiento mandibular, ¿sí? O el crecimiento maxilar, o el crecimiento de la premaxila, o formar una mordida abierta, dependiendo del sitio a donde se apoya, ¿sí? Entonces, la expansión es muy importante para regular la forma y corregir la función. En un artículo donde estamos investigando de un grupo de pacientes de clase 3 en dentición primaria, se encontró que el 33% de este grupo de pacientes tiene deglución baja. Y cuando pasan a dentición mixta, ya se reduce más a un 28%. Y si nos vamos ya a analizar la parte de la etiología, tanto de maxilar como de mandíbula, pues vamos a hablar que del maxilar puede estar retrusivo, quiere decir que está por atrás de donde debe estar, pero también puede estar hipoplásico. Hipoplásico quiere decir que es un maxilar que está pequeño, ¿sí? O lo más común es una combinación de un maxilar retrusivo e hipoplásico, ¿sí? Cuando hablamos de la contraparte de la mandíbula puede estar grande y ser un prognatismo mandibular, o ser una mandíbula normal y tener una flexión del ángulo silla turca marcado que proyecta a la mandíbula hacia adelante. Entonces, tenemos varias alternativas a donde pueden manifestar la posición de la mandíbula. La mayoría de todos los estudios encuentran que los problemas generalmente son combinados, ¿sí? Donde encontramos un 60%, 65% de hipoplasia maxilar por un 30%, 35% de prognatismo mandibular.
Por lo tanto, para terminar de clasificar esta maloclusión, podríamos decir que si es esquelética, por hipoplasia, por natismo, por combinación, pero también puede ser funcional. Y es funcional cuando tenemos contactos prematuros o cuando tenemos falta de coordinación de los arcos, o puede ser también dentoalveolar. Es por compensación de las inclinaciones dentarias. Y les puedo decir que la gran mayoría tienen los tres componentes. Tienen una parte esquelética, tienen una parte funcional y tienen un componente dentoalveolar. Cuando hablamos de los factores genéticos, pues la genética se manifiesta en la morfología del cráneo, en la morfología y posición del maxilar y la mandíbula, define también el patrón de crecimiento, el tipo de sobremordida, las características dentales y hasta el patrón muscular, ¿sí? Si el paciente va a ser braqui, va a ser meso o va a ser dólico. La corrección precoz de este tipo de problemas genera mecanismos que nos permiten balancear el crecimiento maxilofacial. Y esta corrección temprana, muy importante, va a orientar la matriz funcional hacia un crecimiento más favorable y equilibrado entre el maxilar y la mandíbula. Que eso sería realmente una de las metas de un tratamiento de primera fase, ¿sí? Cuando hablamos de la longitud del plano oclusal, hablamos de los pacientes en dentición primaria, en dentición mixta temprana o dentición permanente, ¿sí? Y yo podría relacionar esto como a veces dicen los problemas. Los problemas de los niños son problemas pequeños. Los problemas de los adolescentes son problemas mayores. Pero los problemas de los adolescentes y mayores ya son problemas más grandes, ¿sí? Mientras más edad tenemos, el tratamiento se va enfocando más a una posibilidad quirúrgica, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante trabajar en un paciente con un plano oclusal pequeño. Y sabemos que el niño de dentición primaria solamente va a tener primera y segunda molar temporal, pues va a tener canino, primera y segunda molar temporal, es un plano oclusal muy pequeño, muy fácil de desplazarlo hacia adelante. Responde muy fácil con fuerzas pequeñas y son pacientes que responden muy bien a este tipo de tratamiento. En dentición temprana es cuando llega el siguiente invitado, que es el primer molar permanente, cuando aparece en boca, ¿sí? Ya el plano oclusal se hace más grande, tenemos que utilizar fuerzas mayores, ¿eh? Y estrategias también mayores. Ya vamos a tener que utilizar más tiempo la máscara facial, seguramente vamos a utilizar expansión rápida palatina, pero cuando hablamos de dentición permanente completa, ya vamos a tener que utilizar toda la herramienta posible para poder resolver este tipo de problemas, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Y fíjense, esto es un estudio que he estado haciendo yo, a donde dice que tanto las clases 3 como las clases 2, el problema es una deficiencia maxilar transversal y está dado por la función, ¿sí? Fíjense cómo tratan ustedes una clase 2. Una clase 2, generalmente lo primero que tenemos que hacer es expansión, porque el maxilar está comprimido y la mandíbula no puede avanzar para entrar en armonía, ¿sí? O tenemos que hacer retracción del arco superior y avanzar la mandíbula. Pero en breves palabras lo que hicimos fue coordinar los arcos. En una clase 3, ¿qué hacemos? Generalmente hay un maxilar comprimido, entonces hay que hacer expansión rápida palatina. Tenemos que hacer expansión o protracción maxilar, pero al revés. Muchas veces cuando ya estamos en un paciente que es un adolescente, tenemos que combinar la mecánica con retracción de todo el arco inferior y tenemos que utilizar mini tornillos en el shelf mandibular para llevar
todo ese grupo de dientes hacia atrás, ¿sí? Y por lograr la corrección, ¿sí? Cuando hablamos de este tratamiento, estamos hablando de un tratamiento que está relacionado con crecimiento, ¿sí? Cuando hablamos de protección, en general, hablamos de crecimiento. Hablamos de un paciente que está en pleno crecimiento. Y como decíamos, presentan deficiencia maxilar, hay que hacer expansión y protracción, utilizar la máscara. La ventaja de la expansión rápida palatina es que desarticula el maxilar del complejo craneofacial, lo cual facilita una reacción positiva para llevar ese maxilar hacia adelante con la fuerza de protracción. Y esto se los quiero presentar, aunque Turpin en 1981 saca estos factores, les puedo decir que muchos son vigentes y otros ya los podemos superar por medio de nuevas estrategias. Pero Turpin decía en aquel entonces que había factores positivos y negativos. Los positivos están en verde, los negativos están en rojo. El tipo facial convergente, ¿verdad? Era positivo, divergente, negativo. Si el paciente tiene desplazamiento funcional o su problema es una clase 3, pseudoclase 3, entonces es un paciente muy fácil de tratar. Negativo es cuando no tiene desplazamiento funcional. Realmente nosotros una clase 3 la podemos tratar con o desplazamiento o sin desplazamiento funcional. Este sí es importantísimo, crecimiento condilar simétrico. Si el paciente está creciendo con uno de los cóndilos más que el otro, su crecimiento va a seguir siendo asimétrico y esos pacientes van a acabar en quirúrgicos. El siguiente punto es en crecimiento. Obviamente, un paciente, para poderlo tratar y con un tratamiento ortopédico, pues tenemos que hablar de un paciente en crecimiento. Si ya terminó el crecimiento, según Turpin ya era negativo, pero ahora tenemos nuevas estrategias que vamos a ver que ya podemos utilizar en pacientes sin crecimiento. La desarmonía esquelética de una NB de -2, ahora ya podemos hablar de desarmonías mucho más severas. Lo que sigue siendo importante es la cooperación del paciente. Un paciente que no coopera en una primera fase tampoco va a cooperar en una fase segunda, y si se va a quirúrgico también va a ser un paciente que no va a ser cooperador. La parte de antecedentes familiares sí es determinante. La genética juega un papel de mucho peso. Entonces, si el paciente tiene antecedentes hereditarios, pues ya tenemos ahí un punto en desventaja. Y otro punto que maneja Turpin, muy importante, si el paciente tiene una estética facial buena, ¿sí? Hay pacientes clases 3 que presentan una estética facial buena y hay que tienen una estética facial pobre, ¿sí? Mientras más pobre la estética facial, quiere decir que más desarmonía hay entre las partes esqueléticas. Entonces, el pronóstico se va haciendo un poquito más complejo. Pero ahora, con los nuevos elementos que podemos integrar a la práctica, ya tenemos muchas otras herramientas que nos permiten hacer cosas que antes no podíamos hacer. Entre los efectos reportados con la máscara facial, esto está todavía, estamos hablando de hace un tiempo, ¿sí? Avances hasta de 5 milímetros, inclinación del plano palatino, rotación hacia abajo y hacia atrás de la mandíbula, proinclinación de los incisivos, reto de los inferiores y mejoría estética y función, ¿sí? Ahora podemos hacer avances mayores, podemos tener mayor control del plano palatino y en general del maxilar y la mandíbula, podemos controlar más la rotación, también podemos controlar ya más la proinclinación y la retroinclinación de los incisivos, y en ambos casos vamos a mejorar importantísimo la estética y la función. ¿Qué características presentan estos pacientes? Pues muchos de ellos presentan efectos psicológicos desfavorables porque están conscientes de la deformidad física que tienen. Debido a que sus arcos no coordinan, presentan deficiencias funcionales de índole masticatorio
muchos pueden presentar anormalidades en el habla, sobre todo cuando tienen un frenillo con una inserción en la punta que impide el movimiento mandibular, el movimiento de la lengua, perdón, y la lengua siempre está en la abajo. Y cuando estos pacientes generalmente tienen problemas de las vías aéreas. Por eso es la hipoplasia maxilar. ¿Sí? Hipoplasia maxilar nos está diciendo que es un maxilar pequeño. ¿Eh? Si es un maxilar pequeño, es un maxilar pequeño transversal, comprimido, no desarrollado. ¿Sí? ¿Por qué se preocupan los padres? ¿Por qué los padres llegan al consultorio buscando un tratamiento temprano? Primero, porque se dan cuenta que hay una masticación deficiente del paciente o del hijo. Porque el problema de oclusión puede empeorar. Están conscientes de la apariencia dentofacial y están buscando mejorarla. Pero siempre tienen una pregunta. Dicen, ¿el tratamiento de protracción dará resultado? ¿Sí? Y tienen también otra duda. ¿El paciente va a utilizar la máscara facial? Esas son preguntas que los padres se van a hacer y que nosotros debemos de saber manejar. Y vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Entonces, nosotros como las metas que tenemos para ese tipo de fase, de primera fase, pues va a reducir la discrepancia esqueletal y facilitar un medio más adecuado para un crecimiento normal. De eso ya habíamos hablado. Alcanzar el mayor avance maxilar posible. Mejorar las relaciones oclusales, coordinando los arcos. Mejorar la estética facial para un mejor desarrollo psicosocial. Simplificar el tratamiento de fase 2 y reducir la posibilidad quirúrgica. ¿Sí? Todo el mundo sabe que el tratamiento quirúrgico implica riesgos, implica tratamientos complejos, implica trabajo en equipo y costos altos asociados. Entonces, yo como padre haría lo posible para solicitar un tratamiento de primera fase para estar dentro del margen, cuando menos, de ese 66% de pacientes exitosos. Y les puedo decir que si manejamos la parte funcional, como es mejorar la parte respiratoria, ver si el paciente tiene amígdalas hipertróficas, para que acuda con el cirujano. Mejorar la posición de la lengua, reeducar la lengua. Si la inserción está muy enfrente, quitar la inserción, reeducar la función lingual y hacer toda la parte de la función, vamos a tener un tratamiento mucho más exitoso. ¿Sí? Ahora, de aquí vamos a pasar a una parte que puede ser determinante para el éxito del tratamiento y va a ser cómo elegir la máscara facial adecuada. ¿Sí? Yo tengo el gusto de ser amigo de Miguel Ángel Fernández, distinguido colega y de los mejores odontopediatras nacionales y les podría decir yo internacionales. ¿Sí? A mí los tratamientos de Miguel Ángel me han dejado muchas veces sorprendido por su gran habilidad y con el conocimiento y manejo de las maloclusiones. Estábamos en un congreso, no se me olvida, y por eso lo pongo aquí, a donde estábamos odontopediatras, yo como ortodoncista, protecistas, había un otorrino, y era un grupo multidisciplinario. Y me dice Miguel Ángel, Fernando, yo te quiero retar a que hagas una máscara para niños, porque no tienes idea lo que batallamos para poder hacer eso. Y me muestra y me dice, mira lo que tenemos que hacer. Máscaras las tenemos que adaptar poniéndoles algodones, poniéndoles gasas, envolviéndolas con cinta, y además de ser inestables, pues generan malestar con los niños. Entonces, tomamos el reto y desarrollamos la máscara odontopediátrica, que es la máscara mini, ¿sí? Aquí
Estoy con Miguel Ángel, estamos en el año pasado en el Congreso Mundial de Odontopediatría de Cancún. Miguel Ángel, todos mis respetos porque es una excelente persona. Es un odontopediatra súper exitoso y además de ser una persona sumamente sencilla, ¿sí? Y voy a hablar un poquito sobre las diferencias entre dos máscaras faciales que nosotros tenemos, que tenemos realmente nosotros 5 máscaras faciales, pero voy a hablar de 2 máscaras faciales, la Plus y la Mini, ¿sí? La Plus, ¿verdad?, está desarrollada para pacientes que son de más edad y la Mini para pacientes pequeños. Pero antes hablábamos, y eso no decía con mucha puntualidad exactamente a partir de cuándo debe usarse una máscara Mini, ¿sí? Y resulta que hicimos una investigación y encontramos que la máscara Mini está indicada para pacientes que tienen una dimensión entre el centro de la frente y en el centro de mentón entre 9,5 y 12,5 centímetros de longitud, ¿sí? Ahora sí, ya estamos hablando de algo que ustedes pueden medir. Porque es que tengo un paciente que será para máscara Mini. Aquí tienen la respuesta. Si ustedes toman esa medida, pues van a saber si el paciente es un paciente para una máscara Mini, ¿sí? Ahora, ¿qué ventajas tiene? La máscara Mini, primero, está hecha para niños de edades pequeñas, con caritas entre estas medidas que les acabo de dar, pero además que vienen en muchos colores, donde el paciente puede escoger el color. Y ustedes saben todos de que si el paciente participa en la selección de la máscara facial, ya está haciendo suyo el tratamiento porque le están permitiendo a ustedes hacer parte de esa selección, ¿sí? Cuando hablamos de la máscara Plus, ¿verdad?, está indicada para pacientes que son mayores de 13,5 centímetros. Y aquí le pongo a 16,5, pero la verdad es que esta máscara se utiliza hasta en adultos, ¿sí? Ahora tenemos pacientes adultos a donde se utilizan aparatos híbridos o aparatos con expansión a base de mini tornillos, donde se hace el avance en bloque de todo el maxilar y con expansión rápida palatina se logran resultados sorprendentes y se han reportado pacientes hasta de más de entre 30 y 40 años y hasta mayores, ¿sí? Yo tuve la suerte de ser invitado por este grupo de amigos, ¿verdad?, para escribir el capítulo número 13 de tratamiento ortopédico de la máscara facial. Y eso, fíjense bien, fue en 1996. Y ya pasaron un buen de años, ¿eh? Y en este libro, yo planteo cuál es mi mecánica de tratamiento, ¿sí? Y ahora les voy a hablar sobre las fases de tratamiento como lo estoy haciendo actualmente, pero ya no difiere mucho desde lo que presentaba yo de aquel entonces, ¿sí? La primera fase, obviamente, es la corrección transversal, que es la expansión. La siguiente fase es la corrección anteroposterior, que es la protracción. La tercera fase, yo le llamo aumento de sobremordida vertical e inicio de la intercuspidación y anterior. La cuarta fase es el mantenimiento del espacio de recuperación del D y el E. ¿Y por qué lo pongo esto? ¿Sí? Porque todos sabemos que en las molares temporales inferiores y tan superiores, pero más en las inferiores, hay un espacio de recuperación. Y en un paciente clase 3 no queremos que esa molar se vaya a mesializar esos 2 milímetros o 2,5 milímetros o 3 milímetros, porque se va a agravar ese problema. Entonces es importante mantener ese espacio. La estabilización funcional, que es la reeducación de la lengua hacia un nuevo patrón funcional, y la retención, ¿sí? Muy importante la parte de retención. Entonces,
como en el libro, les hablo de la aparatología intraoral del Morales 1. Es un aparato que se combina con la máscara facial, lo utilizamos para el síndrome prognático, ¿sí? Tiene pistas oclusales de acrílico, un tornillo Hyrax y sus ganchos de protección, y presenta también unos tubos que vamos a ver aquí más adelante. Es importante que tomemos una mordida constructiva. El aparato no lo hacemos así al ahí se va, ¿verdad? Tenemos que tener una mordida constructiva, llevando a la mandíbula a su posición más retrusiva posible, buscando abrir. A mí me gusta abrir la mordida para facilitar un poco el movimiento del maxilar hacia adelante. Este aparato tiene unos tubos que ven aquí, que están embebidos en el acrílico, que nos permiten empezar a nivelar el sector anterior, ¿sí? Esto me ha dado excelentes resultados, ¿sí? Porque podemos meter un alambre en NITI 014. Porque esos pacientes generalmente presentan rotaciones, inclinaciones o retrusión de los incisivos. Hay que hacer unas retenciones en estos tubitos, y el alambre debe pasar por el tubo y doblarlo nosotros hacia la parte distal, solamente dejar un poquito de juego para que permita el alineamiento de los dientes. Podemos colocar un resorte comprimido aquí, si necesitamos hacer la protrusión de estos incisivos, y nos permite ciertos movimientos importantes, ¿sí? Y lo podemos utilizar en pacientes de dentición primaria, mixta y permanente, ¿sí? Vean ustedes que manejan la parte de pacientes de dentición primaria. Vean, aquí está el Morales con su tubito. Le estamos poniendo brackets. ¿Qué brackets son? Brackets de incisivos inferiores, estándar, los más baratos que hay en el mercado, que los vamos a usar para alinear los dientes o muchas veces para proinclinar esos dientes, porque el paciente, el papá, va también para que la estética, además de que cambie la cara, que cambie la posición de los dientes. Entonces nosotros logramos con esto una mejoría en la parte de la nivelación de los dientes. Aquí vamos en dentición vista, pero en dentición permanente también lo podemos hacer, ¿eh? Nosotros lo usamos en dentición permanente con mucho éxito. Importante, siempre hay que vigilar que tengamos el espacio suficiente para los dientes. Ojo, si van a colocar brackets para nivelar el sector anterior, fíjense en la posición que vienen saliendo los caninos, porque el incluir un diente que tiene un canino que está impactado en la parte de arriba puede hacer que llevemos esa raíz hacia el canino y se vaya a reabsorber. Entonces, en esos casos tenemos que hacer expansión primero, generar el espacio, permitir que el diente vaya bajando, y una vez que ya tengamos el canino en la posición, incluirlo. Aquí vemos este caso. Este caso fue tratado por mi hijo. Yo tengo un hijo odontopediatra también, Eduardo. Aquí vemos el casito donde vemos cómo empieza, cómo termina, y después pasa a la etapa de retención. El siguiente aparato es el aparato del Herberdon modificado, que le llamo Morales 2. ¿Y qué características tiene este aparato? Bueno, primero, lleva un arco vestibular, un arco externo, podríamos decir, que es alambre 0.40. Importante, está separado de todos los dientes, aproximadamente 3 milímetros, porque tiene que romper la fuerza de los bucinadores en la forma lateral para permitir mantener la expansión en sentido transversal, y que los dientes al momento de erupcionar puedan moverse hacia la parte vestibular o bucal. En la parte de enfrente lleva un alambre que lleva una especie de curva reversa que normalmente debe sobrepasar
a la hora que lo fabricamos, debe quedar por arriba del margen gingival, ¿sí? Como 3 milímetros. ¿Sí? Para poder, a la hora que nosotros hacemos la tracción, ese arco va a tender a bajar, ¿sí? Por la parte interna, lleva un arco palatino que nos sirve para mantener la expansión de la primera fase de la expansión del aparato con el tornillo expansor. ¿Y qué le agregué yo? Aquí es un tubo. Ese tubo sirve para la reeducación lingual, ¿sí? Es muy importante en estos pacientes clases 3, sobre todo los que por alguna razón se pueden hacer que tengan un patrón vertical que no sea tan favorable, un patrón de crecimiento no tan favorable, donde la posición de la lengua generalmente empieza a generar una mordida abierta. Tenemos que reeducar la lengua, ¿sí? Y hay formas, o poniéndole trampas, o por las buenas, enseñando a la lengua a reubicarse. A mí me gusta al principio reubicarla por las buenas, entonces este tubo rotatorio que fue diseñado por mí, al aparato de Deller, ¿verdad? Nos permite reeducar la función lingual, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve? Para sobrecorregir transversalmente. Vean ustedes aquí cómo está separado el alambre para romper la fuerza del buccinador y la fuerza del orbicular de los labios, ¿sí? El orbicular es un músculo que es el músculo enemigo de la clase 3, es el que detiene el crecimiento del maxilar. Si queremos nosotros permitir que el maxilar avance, hay que romper la fuerza del orbicular. ¿Qué es lo que hace Frenkel? Le pone los pads en la parte anterior para romper la fuerza. ¿Qué hace Frenkel? Le pone los pads en la parte lateral para romper la fuerza de los buccinadores. Nosotros lo hacemos de una forma más sencilla, pero muy efectiva. Sobrecorregir anteroposteriormente, nosotros empezamos a traccionar hasta que nos vamos sobrepasando, ¿sí? Aumentar la sobremordida vertical. Fíjense, terminamos en un Morales 1 y pasamos un Morales 2. Aquí estamos empezando con un Morales 2. Vean ustedes la altura que debe tener el arco aquí enfrente, ¿eh? Por eso les digo. Y vean ustedes cómo se aumenta la sobremordida, ¿sí? Esto permite una autorrotación de la mandíbula, ¿sí? Que permite que la mordida se profundice. Estabilización funcional, decíamos que la lengua es muy importante. Hay varios artículos que hablan del tubo palatino como un factor estabilizador, y eso lo hablan muchos autores. Aquí está la posición del tubo palatino, y qué es lo que hace el tubo palatino. Hace que la lengua se vaya hacia la parte de arriba y empiece a jugar con ese tubito, ¿sí? Entonces, si cambiamos el patrón de deglución, pues vamos a hacer que el tratamiento sea mucho más exitoso. Nos permite asentar la oclusión. Vean en este paciente cómo estamos haciendo la protracción, continuando la fase anterior, y lo único que hacemos somos espectadores de la erupción de los dientes, ¿sí? Yo voy viendo cómo van erupcionando todos los dientes, ¿sí? Hasta conseguir ya de erupción. ¿Sí? Vean ustedes cómo vamos haciendo que se empiece a establecer una guía, y vean ustedes la articulación que vamos obteniendo. Para poder generar estabilidad tenemos que tener una superoclusión, ¿sí? Donde tiene que entrar cúspides entre fosas y vertientes para que sea autorretentivo, ¿sí? Este paciente, quiero hacerles así como un comentario. La mamá de este paciente era prógnata esqueletal y fue toda su vida prógnata esqueletal. La hermana mayor fue quirúrgica. Me llegó a los 18 años, donde ya no pudimos hacer más que prepararla quirúrgicamente. Y este era el hermano menor. Y el hermano menor,
a pesar del patrón hereditario de la mamá, de la hermana, ¿verdad? Lo pudimos sacar ortodóncicamente y ortopédicamente. Lo que quiero que vean aquí es qué tan difícil podemos hacer una fase 2 ya con una oclusión de este tipo. O sea, aquí ya sería mesializar el canino, mesializar el premolar, mesializar esto, ya usar elásticos de clase 3, alinear y nivelar, y es un tratamiento ya mucho más sencillo, ¿sí? Vean ustedes lo que creció el paciente, ¿eh? Lo que yo pude contener el crecimiento mandibular, y vean ustedes el desarrollo tan importante físico del paciente, ¿sí? Quiere decir que nosotros sí podemos intervenir en la parte funcional y cambiamos la parte de la función y corregimos el crecimiento de maxilar y de la mandíbula. Y cuando hablamos de retención, es muy importante. Este aparato nos sirve como retención también, porque yo lo puedo estar utilizando, lo dejo hasta que los dientes vayan erupcionando, y si veo que necesito usar la máscara facial, le pongo la máscara. Si todo está sentándose bien y no necesito la máscara, lo dejo. Pero ¿qué me permite también? Me permite colocar brackets inferiores también. Me permite colocar brackets arriba y abajo. Y en patrones divergentes podemos utilizar una trampa lingual, ¿sí? Si por alguna razón no funcionó el tubo palatino, ¿sí? Estos pacientes es muy importante que deben remitirlos con la terapista del lenguaje para que les ayude a cambiar el patrón de deglución, porque muchas veces requieren de un apoyo externo para poder conseguir esto, ¿sí? Y aquí vemos diferentes aparatos, todos con el tubo palatino, que lo utilizamos durante mis 23 años de maestro en la Universidad Intercontinental, y lo seguimos utilizando en la práctica de una forma muy exitosa, ¿sí? Ahora, analizamos aquí y vemos que en unos estudios donde nos dicen que los mayores éxitos que se tienen son en pacientes que son en menores de 10 años, ¿sí? Aquí tenemos el primer grupo es de 4 a 10 y el segundo grupo es de 10 en adelante, ¿sí? En el grupo de 4 a 10, el cambio de la NB llegó hasta 4.9 y de ahí va bajando, ¿sí? En el grupo mayores de 10, el mayor fue de 3.2, ¿sí? Entonces, mientras más temprano, los cambios anteroposteriores son mayores, ¿sí? Y aquí, investigando este artículo de los Very Early Treatments, resulta con que en este artículo nos dicen de tratamiento muy, muy temprano, a los 4 años, 2 meses en promedio, con fuerzas de 150 gramos, ¿sí? Y aquí el doctor Profit nos dice que para que los tratamientos sean exitosos, deben hacerse antes de los 8 años. Y aquí también nos habla del porcentaje de éxito en los tratamientos, del 75, del 67, del 69. Ya habíamos visto anteriormente que aprox nos decía que el 65% de los pacientes son exitosos. Aquí nos dice que hasta el 75%, ¿sí? A mí, yo soy un apasionado del doctor Peter Nigan. Es uno de los principales baluartes a nivel mundial en tratamiento de clase 3. Y Nigan dice que los tratamientos funcionales y esqueletales deben tratarse para corregir la mordida cruzada entre los 5 y los 10 años, ¿sí?
y dice que el tratamiento ortopédico puede ser alrededor de 2 o 3 años. Y aquí no es nada más la mordida cruzada anterior, les puedo decir que aquí entraría la mordida cruzada posterior. Entonces, en breves palabras, tanto en los problemas esqueletales como funcionales, el tratamiento ortopédico, hacerlo antes, entre los 5 y los 10. ¿Sí? Después, dice que hay que establecer un compás de espera, que en las niñas hasta los 14 y en los hombres hasta el 17, para tomar la decisión final para hacer un tratamiento ortopédico, ortodóntico o quirúrgico. ¿Sí? Ahora, la importancia del tratamiento temprano, les voy a compartir este caso de Miguel Ángel Fernández, porque estábamos leyendo un artículo que decía de very early, el tratamiento muy temprano, decía 4 años y pico. Vean este tratamiento de Miguel Ángel, 3 años, 1 mes. Más temprano no se puede realmente. ¿Sí? Vemos aquí clase 3 canina bien definida, mordida cruzada anterior, y oclusalmente, fíjense, arriba nada más tiene la primer molar permanente, y abajo, perdón, la primer molar temporal, y abajo tiene primera y segunda molar temporal. Aquí vemos sus radiografías. Aquí vemos el aparato. Es un tipo Morales con un arco con un omega para poder expander y unos bracitos para poder proinclinar los incisivos y sus ganchos. ¿Sí? Aquí ven la máscara mini. Por cierto, ahorita ya estamos, a partir de 2020 desarrollamos la segunda versión de la máscara mini. La máscara mini tiene 4 años, un poco más de 4 años ya de que la sacamos. Después de esos 3 años y pico, en un estudio que hicimos con varios colegas, encontramos que podíamos hacer algún tipo de mejoras para hacerla más eficiente. Y sacamos ya la nueva máscara mini. Entonces, aquí vemos las radiografías y los modelos. Aquí vemos la pacientita con la máscara facial. Aquí ya está usándola. Y aquí la vemos. 3 años, 6 meses. Estamos hablando de 5 meses de tratamiento. 5 meses de tratamiento donde cambian la forma anteroposterior de la cara y de la función de un paciente. ¿Sí? Verdaderamente increíble, un super caso de Miguel Ángel. ¿Sí? Gracias por permitirme compartir estos casos, Miguel Ángel. Y aquí vemos cómo se va manteniendo. ¿Y ahora qué se puede hacer? Pues se puede quedar la aparatología puesta y simplemente estar observando qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Si se ve que hay una tendencia a regresarse, se vuelve a poner la máscara facial. Si no hay una tendencia, pues más adelante ya se puede quitar. ¿Sí? Y en su caso colocar un retenedor. ¿Sí? Vean ustedes qué bonito caso, utilizando solamente coronas de acero cromo en molares temporales primeras, y de ahí se ancla para hacer su aparato. Aquí vemos el cambio tan importante en el perfil. ¿Sí? Y vean ustedes en cuánto tiempo se hizo el tratamiento. Realmente de enero a junio, ¿sí? 5 meses de tratamiento. Ahora, esta paciente fue la paciente de la máscara mini. Entonces, les voy a pasar la continuación del tratamiento. No daba la apariencia de ser un problema complejo, pero quiero que vean ustedes la proinclinación o la retroinclinación, más bien, de los incisivos tanto inferiores como superiores. ¿Sí? Si estos incisivos inferiores estuvieran en la posición correcta, les puedo decir que tendríamos una mordida cruzada anterior bastante marcada. ¿Sí? Se está manteniendo ahí solamente por
por la fuerza de los orbiculares. ¿Sí? Le colocamos su aparato, normalmente ponemos los tubos. Si necesitamos alinear los dientes, colocamos brackets, si no, no los usamos. Igual, aquí vemos el paciente inicialmente, fíjense, tenía una NB de 0.4, que alguien me puede decir, es que yo no pongo una máscara facial con una NB de 4, pero yo pongo la máscara facial en función de la estética facial, ¿sí? A mí, esta carita, ¿verdad? Me pide a gritos que coloque una máscara facial. Vean ustedes la proyección del mentón. Estos pacientes, a esta edad, esta paciente tenía 4 años y piquito, tienen que tener un perfil convexo y ella tiene tendencia a perfil cóncavo, ¿sí? Una proyección fuerte del mentón y vean una hipoplasia maxilar. La parte dental juega un segundo término aquí, ¿sí? Y vean ustedes cómo cambiamos a una NB de 2.7. Esta NB ya se me hace una NB normal, ¿sí? Pero no voy tanto por la NB, yo voy por la estética facial, ¿sí? Y quiero que vean ustedes. Y aquí les quiero compartir esto que me ha dado excelente resultado, ¿sí? Uno de los puntos que utilizo yo para mi diagnóstico y lo utilizo para la fotografía clínica, no radiográfica, fíjese, fotografía clínica, pongo al paciente con el plano Frankfurt paralelo al piso y le tomo la fotografía y trazamos un plano de glabela vertical, ¿sí? Y en glabela vertical, la norma de subnasal debe ser de +6 a -3 y de pogonion debe ser de 0 a -3. Y vean ustedes el pogonion en cuánto está. Aquí lo tenemos a +10. ¿Sí? Entonces, aquí me está diciendo que la mandíbula se está proyectando para adelante. Vean ustedes después de un tratamiento de 5 meses también. Ahora resulta con que el plano glabela vertical, ¿verdad? Me dice pogonion a 0. Y vean a cómo tengo el pogonion a 0. Y díganme qué cara les gusta más, ¿verdad? Para aquellos que hubieran dicho, no, es que yo con ese NB, no hubiera, o con esa mordida que está borde a borde, no le hubiera hecho nada. Pues vean ustedes el cambio, ¿eh? Es un ultracambio facial, ¿sí? En mi consultorio, los pacientes van, la gran mayoría por un cambio facial, cuando son niños que están en crecimiento por tratamiento ortopédico, ¿eh? Y esto seguramente les va a ser de mucha utilidad. Y aquí vemos un poco cómo fue creciendo. Aquí empieza la paciente. Aquí ya la vemos después de la retención. Y ahorita les voy a mostrar qué retenedor utilizo. Vean ustedes que no tiene espacio para los caninos. Aquí ya vemos que tiene un poquito más de espacio para los caninos. Aquí ya están empezando a erupcionar los inferiores. Vean ustedes aquí cómo empieza, cómo va, cómo se va aumentando la sobremordida. Vean ustedes cómo empieza a adaptarse. No hay espacio para los caninos tampoco. Este aparato se llama RY inverso y se llama RY porque fue diseñado por el doctor Rodolfo Yáñez, un colega mexicano que es un genio en la parte de la ortopedia también. Y aquí vemos cómo este aparato tiene unos pads que nos permiten separar los bucinadores y lleva aquí un arco, que este arco lo que debe estar, lo debemos separar para romper la presión del labio inferior aquí, ¿sí? Porque tiene un tornillo de expansión abajo que nos permite que vaya ganándose el espacio para estos incisivos, ¿sí? Aquí vemos a la paciente cómo cambia en esta fase, pero me estoy trasladando
a 2020, después de varios años de tratamiento, simplemente con el aparato ortopédico dándole seguimiento, ¿sí? Vean ustedes, esta paciente tiene 9 años de edad y a pesar de que tiene edad, la edad cronológica no corresponde a la edad dental, ya tiene hasta, están empezando a erupcionar los segundos molares, ¿sí? Vean ustedes la proyección que tiene del mentón. La hermana la tengo, fue tratada también con tratamiento ortopédico y ortodóntico. Con la hermana utilizamos mini tornillos porque ya me llegó muy tarde para el tratamiento de clase 3 y ya salió sin cirugía. Y quiero que vean estas fotos. La paciente yo la dejé de ver en enero, porque esos pacientes viven en Hidalgo, ¿sí? Y en febrero, por alguna razón, no la vimos. En marzo se vino la pandemia. Y este arco vestibular que ven aquí, normalmente yo lo activo y lo separo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que la paciente le siguió dando al tornillo de expansión y este arco empezó a hacer presión sobre los incisivos inferiores. ¿Y qué pasó? Me los empezó a retroinclinar. ¿Sí? Vean la carita, una carita muy bonita. Y vean ustedes los arcos cómo están, ¿sí? Ya tenemos espacio para todos los dientes. Y ahora ya estoy prácticamente listo para iniciar una segunda fase, ¿sí? Pero vean ustedes, la corrección anteroposterior está excelente. Me falta dar proinclinación a los incisivos superiores y para permitir proinclinar a los incisivos inferiores, verticalizarlos y proinclinarlos también. Abrir un poquito la mordida y ya no va a ser un tratamiento muy largo, ¿sí? Vean la historia radiográfica. Vemos aquí que la paciente tiene problema de vías aéreas desde el principio. No tiene espacio para los caninos. Vean dónde vienen los caninos. Vean ustedes cómo vamos haciendo guía de erupción para los caninos. Quitamos los caninos temporales para permitir que el canino fuera bajando. Y aquí vemos ya en la última radiografía donde observamos que pues ya están todos los dientes prácticamente en posición, ya están formándose las terceras molares inferiores también. Entonces ya estamos, esta paciente ya está por empezar un tratamiento de segunda fase con aparatología fijo, ¿sí? Ahora, para concluir, vamos a dar lo que llamo conclusiones y tips. Entonces, haciendo como un resumen, el Morales 1 nos permite utilizar brackets en dentición primaria, mixta y permanente para lograr el alineamiento de los dientes. Es importante el patrón de deglución del paciente para permitir que la lengua pueda cambiar y irse a un vector más arriba para que no estimule el crecimiento mandibular. Yo utilizo como retenedor, puede ser el Morales 2, que aquí lo ven, colocado, donde si necesitamos ponerle los elásticos, lo colocamos, y si el aparato funciona nada más como un aparato funcional bloqueando la musculatura y no necesitamos más que esperarnos a que venga todo el recambio, lo hacemos. Utilizamos el RY. Frenkel en su Frenkel 3 tiene el control, obviamente, de la parte interna y de la musculatura externa, pero que agrega también una perlita lingual para control de la deglución. Y nada más como tip para decirles, en adaptación y ajuste, siempre es importante que
la mentonera venga con la curvatura hacia arriba, ¿sí? No la inviertan, ¿sí? Porque puede generar presión en esta parte. A veces a la hora que están armando la máscara, quitan el tope inferior y se les cae y lo ponen y no se dan cuenta y lo invierten y resulta con que el paciente empieza con cierta problemática de irritación. Si tienen sobresalido el alambre en la parte inferior, yo sugiero que lo corten, ¿sí? Para evitar algún tipo de lesión en los tejidos blandos del cuello. A mí me gusta dar dinamismo mentoniano. Esto se llama dinamismo. Esto permite que el paciente abre y cierre la boca, ¿sí? Hay quienes les gusta trabajar con la máscara fija, con el tope acá arriba, ¿sí? Por ejemplo, Miguel Ángel utiliza la máscara fija, ¿sí? Pero él la utiliza fija porque sus pacientes usan la máscara para dormir nada más, ¿sí? Entonces, es muy válido que cuando el paciente va a usar una máscara fija para dormir, pues no tenga dinamismo, ¿sí? Pero si yo le quiero pedir al paciente que use la máscara cuando llegue de la escuela y que la use en la noche, a mí me gusta que cuando el paciente abra la boca y cierre, el paciente pueda tener ese movimiento mandibular que le permita mayor comodidad de la máscara facial. Y aquí vemos cómo diferentes modelos de máscara se pueden adaptar, ¿sí? Aquí vemos la máscara Plus, aquí vemos la máscara Eco, aquí vemos la máscara Mini, aquí vemos la máscara EcoFlex. Nos falta otra máscara que es la Ecotropic, que es una máscara que tiene ranuras tanto en la frente y la mentonera, que está diseñada para lugares a donde la temperatura y la humedad es un factor importante, ¿sí? Recordemos los factores de Turpin, que hay que considerarlos como algo importante. Hay muchas formas de poder corregir pacientes en edades mayores, ¿sí? Con tratamientos más complejos. Aquí tenemos con la técnica de Leclerc, donde utiliza estas barras con mini tornillos, lo cual implica una cirugía para ponerlas y una cirugía para quitarlas, ¿eh? Y también Leclerc utiliza unas mini placas a nivel de molares que van fijas en el cigomático, que también, en breves palabras, son tecnología de punta que permite, y de acuerdo a algunos artículos, un desarrollo más vertical, más horizontal del maxilar y de la mandíbula. No hay tanta rotación, ¿eh? Pero ese tipo de tecnología para la economía mexicana está completamente fuera de tiempo, ¿sí? Nuestra economía no permite que el gasto de comprar las mini placas, los mini tornillos, que las ponga el cirujano y luego que las quite el cirujano, ¿sí? Pero es algo que se puede utilizar. El sistema Alramec, que es la expansión alternada también, de abrir una semana y cerrar una semana, abrir una semana, es para aflojar las suturas intermaxilares, es otro sistema. Y aquí les comparto unas fotografías del doctor Rogelio Zambrano y de Jorge García, los dos de Monterrey, excelentes amigos, a donde utilizan unos aparatos donde tiene este anclaje híbrido, donde tenemos mini tornillos con máscara facial, pero apoyados con un mini tornillo entre premolar y canino para tener un control vertical. Y Jorge, donde utiliza la técnica del Dr. Moon con los mini tornillos en maxilar y jalando por medio de mini placas. Y aquí está, este caso es mío, a donde en esta paciente que utilizó máscara facial, utilizamos tornillos para retracción de todo este segmento que nos permiten, pues, cerrar los espacios y cambiar esta parte en sentido anteroposterior, ¿sí? Ahora, como para hacer un resumen, nosotros
Esto se llama ciclo de Deming de mejora continua, ¿sí? Nosotros como ortodoncistas debemos estar en un ciclo de Deming continuo, donde debemos de buscar que lo que hacemos cada vez sea mejor. Y Deming lo que dice, el ciclo empieza en planear, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a hacer un tratamiento? Primero la planeación del tratamiento. Hacemos nuestro plan de tratamiento, nuestra estrategia. Después, ¿qué hacemos? Lo planeamos, entonces ya del plan lo hacemos, lo echamos a andar en el paciente. Después se llama verificar. Vamos a verificar que si lo planeamos, se consiguió, ¿sí? Y si por alguna razón no conseguimos lo que planeamos, ¿qué tiene que hacer? Actuar. ¿Pero qué tenemos que actuar? Tenemos que cambiar y analizar qué fue lo que no salió en la planeación para que la siguiente vez que lo volvamos a hacer ya venga con una mejora. Y así este proceso de mejora continua se dé constantemente. Estamos muy contentos, yo estoy muy contento porque nosotros en Ortocin, mi empresa, tenemos 3 años trabajando para certificarnos con el ISO 9000, que es una norma de calidad mundial, ¿sí? Con esta pandemia, ¿qué es lo que pasó? Que tuvimos que cerrar y trabajar a distancia con todo el personal a partir de febrero, y así estuvimos casi 4 meses trabajando a distancia para capacitar al personal, capacitándolos tiempo completo, ¿sí? Por Zoom, para poder seguir avanzando, ¿eh? Y ya hace 3 semanas presentamos nuestra última auditoría, a donde aprobamos y tenemos nuestro certificado de ISO 9000. ¿Sí? Y nada más para que vean ustedes el alcance de esta certificación, quiero decirles que en México, Ortocin es la única empresa certificada a nivel de la salud en el área dental, ¿sí? No hay ninguna otra empresa que se dedique en la salud que tenga esta certificación. Y esta certificación es una certificación internacional, ¿sí? Porque buscamos una certificadora internacional, ¿verdad? Para que tuviera más valor lo que hicimos. Entonces, les comparto esta buena noticia, ¿verdad? De que somos la primera empresa mexicana certificada en el área de la salud dental. Y con esto, pues, no me queda ya más que darle las gracias. Estoy seguro que este webinario va a tener alguna utilidad práctica para que el día de mañana que lleguen a su consultorio nuevamente puedan aplicar algunos de los conocimientos que les estoy impartiendo. Agradezco mucho su valioso tiempo que estuvieron conmigo y si tienen alguna pregunta, estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por tan excelente plática y por compartir su conocimiento ahorita que estamos en esta situación y que, bueno, afortunadamente podemos tener estas pláticas a nuestro alcance. Pues le mandan muchos saludos de Oaxaca, de Colima, de Salina Cruz, y tenemos por aquí unas preguntas que nos gustaría, si pudiera responderlas. La primera es, ¿a qué edad recomienda usted iniciar el tratamiento? Bueno, Rosy, como les comentaba, el tratamiento, mientras más temprano, mejor. Yo estaba en un simposio de clase 3 con el doctor Witt Alexander en Dallas, y una de las preguntas fue, doctor, ¿a qué hora aconseja iniciar el tratamiento? ¿En qué tiempo? Y dijo Witt, pegó así y dijo, cuando el paciente llega a tu consultorio, ¿sí? Ojalá nos llegaran lo más temprano posible, ¿sí? Pero mientras más temprano mejor,
A veces nos llegan a los 6, a los 7, a los 8, y lo ideal hubiera sido que llegaran a los 5, por ejemplo. Pero mientras más temprano, es más fácil este tipo de tratamiento. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctor. Saludos de Monterrey, desde Veracruz, Tabasco. Qué excelente plática. Muchos saludos, doctor, de muchos lugares. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿en dónde se puede comprar la máscara facial? Bueno, tenemos una red de distribuidores a nivel de toda la República, pero aquí hay un teléfono de Ortocin de ventas. Si no la encuentran en su localidad, pues nos pueden llamar y nosotros veremos si tenemos un distribuidor en su zona, y si no hay, pues nosotros les podemos vender directamente. Ok, muchas gracias, doctor. Otra pregunta que encontramos aquí. ¿Hasta qué edad se puede utilizar la máscara facial para obtener resultados? Muy interesante pregunta, Rosy. Hay un cambio de mentalidad en función de los tratamientos de clase 3. ¿Sí? La tecnología nos está llevando a avances muy importantes. Actualmente, con los tratamientos con aparatos híbridos que están anclados en el maxilar, o que tienen el aparato de expansión con mini tornillos, o a su vez los mini tornillos en el shelf mandibular, o los mini tornillos entre canino y premolar, que nos permiten colocar elásticos de clase 3, rompen tabús y rompen barreras que antes eran realmente infranqueables, ¿sí? Yo te puedo decir que con esta nueva tecnología, los casos quirúrgicos seguramente van a disminuir en forma muy importante, ¿sí? Y te puedo decir que la edad ha bajado, ha aumentado muchísimo, ¿sí? Ahora podemos hacer tratamientos exitosos en pacientes de más edad, ¿sí? Te puedo decir, en pacientes de 20 años a 30 años todavía podemos tener resultados exitosos combinando las mecánicas. Muy bien, doctor. Pues sí, es un tema muy interesante y como usted lo menciona, creo que nos está dejando mucho para estos tratamientos a temprana edad. Pues es un gusto, doctor, nuevamente haberlo tenido aquí en este foro, en este momento, y agradecer nuevamente al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por permitir estos espacios que son de mucha ayuda. Pues, doctor, si no tiene algo más que comentar para despedirnos y agradecerle a toda la gente que estuvo presente en este momento. Pues nada más agradecer a ustedes, al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, donde tengo muchos muy buenos amigos y colegas, y a todos mis colegas que estuvieron aquí pendientes de este webinario. Les agradezco su presencia y que pasen muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.